para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Es un placer saludarle esta mañana y que este tiempo sea de mucha bendición para nuestra vida. Bendito Dios. Vamos a la palabra esta mañana. Lo vamos a hacer en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17 y el versículo 50. Leo la palabra para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Aleluya, gloria a Dios. Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Esta palabra que es poder, esta palabra que es autoridad, esta palabra que es esa luz que ilumina la senda para que podamos caminar. Gracias por el Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros y que nos guía a toda verdad, que nos enseña todas las cosas. Muchas gracias por el Espíritu Santo que nos consuela, que nos fortalece, que nos alienta por medio de tu palabra. Oramos esta mañana por cada hermano, hermana, por cada amigo que está viendo el programa, para que haya una palabra que le pueda edificar, que le pueda consolar, que le pueda fortalecer y que pueda hacer una obra especial en su vida. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablarle bajo el tema venciendo a tu gigante. Aleluya. David venció a Goliat, pero a usted y a mí, en el nombre de Jesús, nos toca vencer a nuestro gigante, no al gigante de David, porque David venció sus gigantes, sus obstáculos, sus problemas, sus adversidades, y él terminó. Y de todos los que les podemos hablar en la Biblia, terminaron. Pero hay un gigante que a menudo se levanta, se opone en nuestra vida. ¿Sabe qué es lo lindo? Lo maravilloso, la noticia especial es que el que estuvo con David para vencer aquel Goliat, aquel gigante, es el mismo que está con nosotros hoy, con usted y conmigo, para darnos la victoria a nosotros también. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Dice la palabra que David venció al filisteo. Tenía una honda David, pero David lo hirió y lo mató. Si David no lo dejó desmayado, David no lo dejó ahí medio herido, lo mató. Es que muchas veces nosotros estamos enfrentando algún tipo de gigante y lo queremos hacer quizás a nuestra manera. Queremos usar nuestros métodos, nuestros argumentos, pero no es así. Debe de ser a la manera de Dios. La palabra de Dios dice que había un varón de los filisteos. Filisteo es el que desnuda. La palabra de Dios dice que Israel estaba en guerra. Vinieron a la guerra contra los filisteos como en muchas ocasiones. Y dice la palabra en el capítulo 17
En el versículo 4, entonces del campamento de los filisteos, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. Tenía 6 codos y un palmo de altura. ¿Sabe? Y el 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Pregunta: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Punto muy importante: ¿qué es lo que sucede en el pueblo de Dios como para que el enemigo le ponga al pueblo de Dios, que debe de ser un pueblo de guerra, que debe de ser un pueblo de poder, pueblo que debe de ser más que vencedor? ¿Qué es lo que acontece como para que el enemigo le ponga las pautas? Como para que el enemigo le ponga las normas de batalla, las normas de guerra. Me llama la atención que este filisteo descubre algo, se da cuenta de algo, y es que le dice: ustedes son siervos de Saúl. ¿Por qué no siervos de Dios? Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo, y tenía un pueblo que estaba allí a su sombra y lleno de miedo. Si el rey estaba con miedo, si el rey estaba escondido, el pueblo de igual manera estaba con miedo. No es el enemigo el que debe de ponerle al pueblo de Dios, o como estamos hablando acá de como individuo, como persona, a un cristiano, el enemigo no le debe de poner las normas de la batalla, porque debe de ser diferente. Recuerde que estaba este hombre, este gigante, desafiando. Versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Escuchó? Escuchó Saúl, que era el rey, Saúl, que era un varón de guerra, un excelente soldado, pero escucha las palabras del gigante y se turba, se llena de miedo. Y al llenarse de miedo, al estar turbado el corazón del rey, el pueblo también se llena de miedo. El pueblo también se esconde. La palabra de Dios dice que no tenemos que tener temor de malas noticias. La palabra de Dios dice en segunda de Timoteo, Pablo hablando a Timoteo le dice en el capítulo 1 y en el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo lo que veo es que, por el contrario, de recibir de Dios cobardía, nos ha dado
poder, amor y dominio propio. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Eso es la presencia de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando hay cobardía, esa cobardía no ha venido de parte de Dios. Pero, ¿por qué Saúl tiene miedo? ¿Por qué Saúl no puede enfrentar al gigante que en aquel entonces era desafiando a todo Israel? Pedía un hombre. Recordemos, Saúl había pecado. Saúl había desobedecido a Dios. Y hay una norma, hay una ley que establece que el pecado nos vuelve de tal manera que nos incapacita para enfrentar al enemigo. ¿Por qué? Porque el pecado se convierte en una alianza con las tinieblas. Por eso hablamos contra el pecado diciendo hay que tenerlo lo más lejos posible. Porque la paga del pecado es muerte. Dios había desechado a Saúl por su desobediencia. Dios se había buscado a alguien más. Y dice la palabra en el versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días. El número 40 en la Biblia, uno de sus significados es que es un tiempo de preparación, un tiempo de prueba. 40 días. ¿Cómo es posible que como cristiano, como hijo de Dios, con toda la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, porque hoy enfrentamos a un enemigo diferente, hoy enfrentamos a un enemigo derrotado, vencido, desarmado, destronado? No enfrentamos a un enemigo como el que enfrentaba David, los que enfrentaban los profetas, el pueblo de Israel, a un enemigo que por el pecado el hombre le había cedido el gobierno aquí en la tierra. Él tenía las llaves, pero recuerde que Jesucristo venció, derrotó a los principados y a las potestades, una derrota irrevocable, y nos ha dado a nosotros como iglesia poder, autoridad. Nos ha dado la persona del Espíritu Santo, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tarde y mañana y tarde, venía Goliat y decía las mismas palabras al pueblo, y allá estaba el rey, y allá estaba el pueblo escondido. ¿Dónde está la iglesia? ¿Será que la iglesia está amedrentada? ¿Será que el enemigo ha logrado su objetivo de tener atemorizada a la iglesia? Porque parece que en estos días la iglesia está llena de miedo, llena de temor. Y dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Qué tremendo que todo hoy esté funcionando. El enemigo no ha detenido su trabajo de matar, de hurtar, de destruir. Todo se quiere que siga operando, que siga funcionando, que no debe detenerse, porque sin la economía no podemos. Y la gente se arriesga y va donde tiene que ir. Va al trabajo porque tiene que trabajar. Va al centro comercial porque tiene que comprar. Tiene que comprar. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Lo único que se ha detenido y que lo ha ido logrando el enemigo es la obra de la iglesia, el trabajo de la iglesia. ¿Cuánto tiempo ya ha logrado el enemigo? No en Honduras, no en una pequeña región, en el mundo entero, tener a la iglesia detenida, la iglesia sin evangelizar. Pasó todo el verano, no hubo evangelismo, no hubo campañas, y todo está reactivándose. Pero a la casa de oración, el mismo cristiano dice: no puedo ir, no lo podemos hacer porque me puedo contagiar. ¿Por qué va al trabajo? ¿Por qué va al banco? ¿Por qué va al mall? ¿Por qué va a la ciudad? ¿Por qué va a todos los demás lugares? ¿Lo guarda Dios ahí? Si Dios lo puede guardar cuando usted va al banco, cuando usted va al centro comercial, cuando usted va al mercado, ¿no lo podrá guardar Dios cuando usted va a su casa de oración, a adorarle, a bendecirle, a glorificarle? ¿Por qué Dios lo va a guardar en un lugar donde usted tiene que ir a trabajar? ¿Por qué no lo va a guardar cuando va a su casa a cantarle, a oír una palabra, a predicar su palabra? ¿Cómo Dios no lo va a respaldar? Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está bien, hay que cuidarse. Está bien, hay que obedecer a las autoridades. Hay que ser sabio, prudente. Pero hay un punto donde no debe de ir más allá el temor, el miedo, el estar amedrentados, porque estaríamos como Saúl y su pueblo, escondidos. No salgan, ahí está ese gigante. No es el gigante que enfrentó Saúl, que enfrentó Israel y que venció David en el nombre de Jehová. Es nuestro gigante, es su gigante, es mi gigante. ¿Cómo lo vamos a vencer? Pues en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por la sangre de Jesucristo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra guerra, pero la estamos perdiendo como iglesia porque estamos llenos de miedo. Vamos con su programa Tiempo de Gracia. Estamos hablando bajo el tema venciendo a tu gigante, no a mi gigante. Usted necesita vencer a su gigante. Aquí lo único estándar general es que es en el mismo nombre, es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es poder, en el nombre que es autoridad. Estamos hablando
de la palabra de Dios en el capítulo 17 de Primera de Samuel, cuando David vence a Goliat. Cuando David vence a aquel gigante, recuerde que David había sido ungido por Samuel para ser rey sobre Israel. Y cuando Samuel unge a David, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo vino sobre David. David estaba ungido. Y el ungido tiene que tener celo de Dios. El ungido tiene que tener celo espiritual. El ungido tiene que ser alguien celoso por las cosas espirituales. Tiene que ser alguien cuidadoso. David había sido alguien que sabía lo que era ser menospreciado. Cuando Samuel va a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey, David no es invitado a la reunión. Yo no sé por qué, pero desde ahí pareciera de que según el hombre, David no calificaba. Déjeme decirle que quizás usted, humanamente, para los de su alrededor, su familia, de repente en el ministerio, en la iglesia, en el barrio, en la empresa, quizás usted no califica para el hombre. Quizás usted no califica para lo suyo. Quizás usted no califica para muchos. Pero no es lo que el hombre dice. Es lo que Dios ha determinado. Es lo que Dios ha depositado en usted. Y en usted Dios no ha depositado espíritus de derrota, de cobardía. No. Mire lo que acontecía, dice en el versículo 24, siempre en el capítulo 17. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Oiga, espíritu de temor, espíritu de miedo. Cuando tenemos miedo, muchas veces es porque hay pecado, como le sucedió a Saúl. Saúl era un extraordinario guerrero, era un extraordinario soldado. Aparte de que Saúl, es cierto, Goliat era enorme de estatura, pero comparado con David, Saúl era de mayor estatura, tenía un cuerpo, dice la palabra de Dios que cuando Saúl estaba en el valle, en medio de todo Israel, de lejos se veían sus hombros. Con gran experiencia en guerra, había derrotado muchos ejércitos cuando Dios estaba de su lado. Y cuando los hermanos escuchan que David estaba ahí y David está preguntando, ¿qué harán al que venza a este gigante? Él se interesa, tiene interés porque estaba ungido. Tenía ese celo de Dios, tenía ese celo de saber quién es este incircunciso, quién es este gigante, quién es. Entonces los hermanos, dice el 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire qué tremendo. Le menospreció. No importa cuántos le menosprecien, usted debe de seguir confiando que Dios le dará la victoria y que cada uno de esos gigantes que se levantan en contra de su vida, Dios le dará la victoria. Quizás son muchos porque
de repente no solo es uno, de repente son varios gigantes, pero Dios ha prometido darnos la victoria. No temamos. Iglesia, ya es tiempo de levantarnos. Ya no es tiempo de estar escondido. Ya no es tiempo de estar con miedo. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene autoridad. La iglesia no está sola, no está huérfana, no está desprotegida. Dice la palabra: Jehová peleará por vosotros, peleará por nosotros. Jehová va adelante como poderoso gigante. 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. A alguien iba a levantar Dios. Esa era la razón principal por qué Saúl estaba escondido, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba amedrentado, estaba con miedo, porque esta oportunidad era para David. Así es. David había sido ungido y era necesario que David fuese promovido. Y David no iba a ser promovido derrotando a un enano. No, era derrotando a un gigante. Era derrotando a alguien que le superduplicaba su tamaño, su experiencia, su capacidad humana. No había humanamente oportunidad para David. Era un gigante. David era pequeño. David había estado un poquito de tiempo en la guerra humanamente, pero había regresado a casa. David era pastor de ovejas. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Lo seguían menospreciando. Lo menospreciaron sus hermanos, lo menospreció Saúl. Le dijo: no podrás. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Tú eres un muchacho sin experiencia. Estaban viendo a David. No estaban viendo que Dios le podía dar la victoria. No veía. ¿Por qué? Porque Saúl ya no tenía visión. Cuando no hay visión, se ve al hombre enfrentando las circunstancias, pero no se ve a Dios, que es el que va adelante. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David está profetizando que ya no es un pastor, es el ungido de Jehová. David es muy consciente que algo ha cambiado. Le dijo: tu siervo era pastor, y mientras estaba pastoreando estaba siendo entrenado. Cuando nadie nos ve en los desiertos, cuando nadie nos puede aplaudir, allí somos entrenados, allí somos capacitados, allí somos entrenados para lo que viene. David fue entrenado en el desierto, allá enfrentando al león, allá enfrentando al oso que venía para robarle sus ovejas, siendo que un día sería pastor de todo Israel, sería rey conforme al corazón de Dios. Ya Dios lo tenía predestinado para eso y lo estaba entrenando. Allá en el desierto era un adorador,
Allá en el desierto era un soldado capacitado por Dios. Y le dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. No es el ejército, no es la estrategia, no es con espíritu, no es con ejército ni con fuerza, dice la palabra. Es con su espíritu, es con el Espíritu Santo, es el poder de Dios. Aleluya. No sé qué fuerza, no sé qué área, no sé qué gigante, no sé en qué área se ha levantado el gigante, se ha levantado la oposición. Lo que sí yo sé es que el mismo que le dio la victoria a David, le dará la victoria a usted, mujer, a usted, hombre, a usted, padre de familia, a usted que ha estado atravesando diferentes procesos. Dios le da la victoria está garantizada. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él me dará la victoria. David no estaba confiando en su entrenamiento, en su capacidad, en su armadura. David estaba confiando en el que lo llamó. Su confianza debe de estar en Dios, que es el único que le puede dar la victoria contra ese gigante. Gigantes de celo, gigantes de miedo, gigantes de escasez, gigantes de pobreza, gigantes de adulterio, gigantes de fornicación, gigantes de rebeldía. Hay hombres y mujeres que están luchando contra un gigante de adulterio en el matrimonio. Dios le dará la victoria contra ese gigante de adulterio, de infidelidad, en el nombre de Jesús. Gigantes de deuda, gigantes de escasez, gigantes de desempleo. Hay una crisis horrible, tremenda, pero Dios suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo no sé si usted lo puede creer. Yo no sé si usted puede seguir creyendo, puede seguir confiando de que Dios nos dará la victoria. Dice la palabra: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. No es la estrategia de alguien más, no es como los otros lo hacen, no es el método que le funcionó a David, no es el método de Saúl, no es el método de Moisés, de Pablo, no es el método, es el método por el cual Dios quiere hacerlo hoy. Dios no es aburrido. Dios cada batalla, Dios cada situación lo hace de una manera diferente. Saúl había pecado. David era odre nuevo. David era conforme al corazón de Dios. Y el odre nuevo es para guardar el vino nuevo. Hay cosas que tenemos que echarlas de nosotros, que tenemos que tirarlas de nosotros. Religiosidad, tenemos que tirarla de nosotros. Un montón de paradigmas religiosos, doctrinas de hombre, tenemos que echarlas de nosotros y tomar la doctrina del Espíritu Santo, tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y vestirnos con armadura de Dios, vestirnos como escogidos en santidad, en pureza, en integridad, para que Dios nos respalde, para que Dios nos apruebe como sus hijos, como sus soldados,
y que nos dé la victoria. Porque como iglesia, repito, la iglesia ha estado escondida y con miedo. La iglesia ha estado siendo azotada por una prueba muy fuerte. Este ataque es bastante directo contra la iglesia. Por eso es la iglesia la que menos quieren habilitar para que se reúna. Y la iglesia tiene más poder contra estas fuerzas, estas luchas que se enfrentan, aunque se vea una pandemia, aunque se vea un virus, aunque se vea una enfermedad. No es la medicina, no es el médico, no es la policía, no es el ejército, no es el gobierno. Es Dios, y es a través de la iglesia, a quien le ha dado poder, a quien le ha dado autoridad. Pero ¿qué sucede? La iglesia, que debe de ser brillante, que debe de ser victoriosa, está escondida. Y así como aquella gente decía, ¿no han escuchado la voz de ese gigante? Así está la iglesia hoy diciendo, ¿han escuchado cuántos están muriendo? ¿Han escuchado cuántos se están enfermando? Y escondido. Y es un virus. Si Dios ha determinado que nos vamos en este tiempo, nos vamos. Dios ya determinó cuántas personas se van en este tiempo y cuántas personas aún de sus hijos se van a ir por esta pandemia. Ya Dios lo determinó. Porque Dios no está improvisando. A Dios no le tomó por sorpresa esto. Lo lamentable es la actitud de la iglesia. Una actitud de miedo, una actitud de temor. ¿Cómo es posible que la iglesia, quien ha sido llena del Espíritu Santo, llena de poder, dijo Jesucristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Pero estamos escondidos, estamos atemorizados. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Además de que era un gigante, tenía un escudero. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Le menospreció también y le maldijo. Menospreciado de su familia, de sus hermanos, menospreciado por Saúl el rey, menospreciado por el mismo Goliat el filisteo. David nada le podía desistir. Con cuánta facilidad nos desanimamos, nos desmotivamos, ya no queremos seguir hacia adelante. David, no había palabra negativa, no había menosprecio, no había desprecio que le pudiera volver atrás. Es cierto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy pensando? No, le menospreció. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pero esa maldición no tenía efectos, era por sus dioses. Dioses muertos, dioses sin poder, dioses sin autoridad. ¿Recuerda al dios con D minúscula de los filisteos, Dagón? Dios le cortó las manos, le cortó la cabeza. Porque todos los dioses de este mundo son ídolos. Pero tú hiciste los cielos y la tierra, dice la palabra. Aleluya.
Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no dijo: y toda la tierra sabrá que yo puedo, que soy valiente, que soy esforzado. No, sabrá que hay Dios. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, vienes con armadura. Mas yo vengo a ti, le dijo David, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Yo vengo en el nombre que sobre todo nombre. Así tiene que enfrentar ese gigante. Así tiene que enfrentar ese gigante que se ha levantado en contra de su salud, en contra de su matrimonio, en contra de su familia, en contra de su empresa, en contra del ministerio. Así tenemos que enfrentar este gigante que se ha levantado en contra de la iglesia. A nivel mundial es un ataque contra la iglesia. No podemos callar. Hay que seguir orando, hay que seguir predicando, hay que seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto, y esto que está sucediendo y que Dios le ha permitido que aún la iglesia pase es porque estamos en la víspera de nuestra partida. Lo primero que ganó David fue una guerra de palabras. Fue una lucha de palabras. El gigante le dijo: yo te voy a entregar. Le dijo: no, fíjate que yo soy el que te voy a entregar. Y no solo a ti, sino que a los demás filisteos los voy a entregar, a las bestias y a las aves del cielo. Voy a entregar la carne de ellos. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Aleluya. Es que esa batalla no era un invento de David, era la batalla de Dios. Y Él entregará en nuestras manos, y acontecerá que cuando los filisteos se levantó y echó a andar para ir David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Estos son los hombres y las mujeres que Dios necesita. En su mano la bolsa, y ahí una piedra, y tiró una onda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre el rostro en tierra. Y ahí fue donde David no se quedó solamente ahí, sino que sacó la espada y le cortó la cabeza al gigante. Tiene que rodar la cabeza de ese gigante en el nombre de Jesús. Tiene que rodar la cabeza de ese gigante en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra. Hoy yo me uno a mis hermanos y hermanas que están viendo este programa para declarar en el nombre de Jesús que la cabeza de esos gigantes que se han levantado, gigantes de adulterio, gigantes de deuda, gigantes de enfermedad, gigantes de división, de problemas, de discusiones, de enemistades, gigantes de envidia, gigantes de celo en el matrimonio, de desconfianza, gigantes de separación, de divorcio, gigantes que se han levantado contra la familia, contra nuestra vida, contra la iglesia. Rueda esa cabeza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Saludos para Jessica Ulloa, dice amén, bendiciones. Karen Ponce dice este mensaje, oiga esto: bendiciones, hermano Marvin, quiero pedirle oración, ya que nosotros estamos en el estado de Luisiana y estamos atravesando un mal momento. Un gran huracán está atacando este estado, y viera qué triste. Está súper fuerte esto, pero confiamos en Dios que pronto pase esto. Ore por todos los que estamos lejos de nuestro hogar y nuestros seres queridos. Dios lo bendiga. Claro que sí, vamos a orar. Sé que ese huracán puede ser un gigante muy fuerte, pero mayor es nuestro Dios. Dios bendiga a Flori Rosales. Dios le bendiga. Jackie Sierra también. Dios le bendiga. A Moisés Ulloa también. Dios le bendiga. Nectalia Ulloa también, Dios le bendiga. Reino Vázquez, Lía Hernández, Rosa Suazo,
Lice Sánchez, Manaberta Aguilar, Melissa Noemí Maradiaga, a todos los que están a través del Facebook y que han enviado su mensaje. Dios les bendiga y Dios bendiga a todos. Ha sido una bendición, un enorme placer. Todo por amor, porque te quiero. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37.